Bendiciones, una vez más estamos acá en nuestro programa El Emblema del Favor. Y hoy queremos hablar bajo el pensamiento La ciudad despierta, basado en el libro de 1 de Samuel capítulo 9, específicamente el verso número 6, que dice: Él respondió: en esta ciudad hay un varón de Dios, es un hombre muy respetado y todo lo que él dice acontece sin falta. El personaje central de esta escritura es el profeta Samuel. El profeta Samuel fue un hombre que llevó a Israel de un estado de deterioro moral, donde no había visión, no había revelación. Los hombres habían perdido la visión de Dios y no se escuchaba la voz de Dios, porque los sacerdotes habían perdido el temor de Dios, a tal punto que dice la palabra en el contexto de este escenario que ellos menospreciaban las ofrendas y estaban con las mujeres a las puertas del tabernáculo. Pero fue en ese punto que nace el profeta Samuel. Y Samuel llevó a Israel de la oscuridad a la luz, de la ausencia de palabra a la abundancia de visión. Llevó a Israel a experimentar un avivamiento. Realmente Samuel me parece un profeta ejemplar. Y lo que yo veo que Samuel logró crear una atmósfera profética, sobrenatural en toda la ciudad. Para el momento, siendo Samuel un profeta y un juez, manejaba los asuntos políticos de la nación. Muchas personas dicen que lo político no es de Dios. Sin embargo, esta ciudad era gobernada por un profeta. Era dirigida la política por un profeta. Samuel era el rey, el gobernante, pero era un rey o era un gobernante que representaba el verdadero gobierno, que era el gobierno de Dios. Pero la ciudad era una ciudad totalmente sumergida en una atmósfera sobrenatural. Dice la Biblia que la gente lo buscaba, ellos subían a un lugar alto y allí había un ambiente de alabanza, de oración, de adoración, donde se levantó una compañía de profetas. Y fue cuando llega el próximo rey de Israel, que fue Saúl, buscando las asnas, y dice que fue ungido, le fue impartida la palabra acerca que él sería el próximo rey de Israel. Y en ese escenario quiero destacar varios lugares que fueron transformados por una atmósfera. El primer lugar que quiero mencionar es el Edén. El Edén era el lugar donde Dios vivía. Era el lugar donde Adán profetizó. Era el lugar donde existía la vida, la ausencia de la muerte, la ausencia del temor. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Otro lugar fue la ciudad de David o de Jerusalén. Esa ciudad fue tan tocada por David que llegó a tener su propio nombre. Pero David levantó en Jerusalén también un grupo o una atmósfera de personas que adoraban a Dios de día y de noche. Y David nunca experimentó derrota ni fracaso, porque David había creado una atmósfera alrededor de ella. Tanto así que por 40 años David experimentó victoria tras victoria. Y el último ejemplo que quiero colocar es la ciudad donde vivía el profeta Samuel. Fue una ciudad donde se respiraba un ambiente de avivamiento. Entonces mi mensaje es: la ciudad despierta. Estamos creyendo que las ciudades de la tierra Dios las va a transformar por causa de hombres que se levantan como profetas. Hoy día vemos lo mismo que sucedió. La gente quiso reemplazar al profeta y eso trajo desastre.
dejaron al mejor rey, a Dios, y Dios les dio el peor rey, Saúl. Entonces, la enseñanza es que tenemos que pedirle a Dios que Dios levante hombres como Samuel, que Dios levante una compañía de profetas, de reyes que sean profetas. ¿Cómo sería tu ciudad? ¿Cómo sería tu nación? ¿Cómo sería Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Ciudad de México? ¿Cómo serían esas naciones o ciudades si cuyos gobernantes fueran hombres de Dios, fueran profetas, que fueran la representación del reino de Dios en esos lugares? Por eso que Jesús dijo, venga tu reino. Pero el reino no va a venir por hombres impíos que le dan la espalda a Dios, sino por hombres que establecen en la casa de gobierno la soberanía y la autoridad de Dios en esos territorios. Estamos creyendo que la ciudad despierta, que Caracas despierta, que Venezuela despierta y que será gobernada por profetas de Dios. Estamos declarando que así como Dios levantó una compañía de profetas, de hombres que adoraban a Dios en esas ciudades, Dios va a levantar 1 millón de profetas en nuestras ciudades. Dios va a levantar 1 millón de hombres y sobre todo levantará hombres que serán profetas que van a gobernar nuestras naciones, porque van a moverse en el ámbito profético, pero también en el ámbito político. Samuel era profeta, pero también era político. Samuel era político o estadista o juez, pero también era profeta. Entonces mi mensaje es, la ciudad despierta.